ya puedo disolver 90. Si aumento la temperatura a 50, puedo disolver 100, 103, 105, más o menos, ¿no? ¿Qué le está pasando a la solubilidad cuando yo aumento la temperatura? ¿Quién me puede decir? Para un sólido, ¿qué le está pasando a la solubilidad? ¿Nadie? Vamos, sí lo saben. ¿O no me entendieron? ¿O les da pena o flojera? Ay, ahora, ¿por qué somos tan poquitos? ¿Itzel, alguna idea? ¿No? La solubilidad aumenta. Vean, esta línea roja es nitrato de potasio. Empiezo con valores bajos de solubilidad. Frum, aumento la temperatura y aumenta brutalmente, ¿no? En este eje X tengo temperatura y aquí tengo solubilidad. Entonces aumenta la solubilidad con la temperatura. Eso para los que tienen línea gruesa, ¿no? Línea sólida. Para los que tienen línea gaseosa, línea punteada, que son gases, me fijo, por ejemplo, a 0 grados para ácido clorhídrico, HCl, para cloro de hidrógeno más bien, HCl, la línea punteada naranja, está en 85, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Conforme aumento la temperatura, mi solubilidad hace lo contrario. La solubilidad disminuye para los gases. Para amoníaco, la solubilidad disminuye. Aquí está línea punteada también. ¿Esto por qué ocurre? Para solutos sólidos, la solubilidad aumenta con la temperatura, ¿no? Es como el caso del azúcar en agua. Y para solutos gaseosos, la solubilidad disminuye. Muy bien. No sé si hay dudas o preguntas hasta aquí. Y vamos a pensarlo con el refresco y con el café, ¿no? Con el café, si yo aumento la temperatura del agua y le pongo más azúcar, se disuelve más. Van a ver que se disuelve mucha más azúcar en una taza de café caliente que en una taza de café al tiempo. Y para el caso de un gas, por ejemplo, el refresco, si yo caliento mi refresco, escapa, ¿no? Perfecto, escapa el gas. Entonces, no sé si hay dudas o preguntas. Para sólidos aumenta con la temperatura, para gases disminuye con la temperatura. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es la relación entre solubilidad con los términos saturados e insaturados? La curva de solubilidad me muestra, ¿sale? Las regiones que van a ser saturadas y sobresaturadas, ¿no? Si yo tengo una composición a una temperatura debajo de la línea de solubilidad, estoy hablando de soluciones insaturadas. Si yo la tengo encima de la línea de solubilidad, estoy hablando de una solución saturada, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer unos como breves ejercicios para ver si esto nos va quedando más o menos claro, ¿ok?
Perfecto. A ver, permítame un segundo, que me equivoqué de documento. Ahorita se los presento. Espérenme que esto aquí se borró. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Déjenles vuelvo a compartir. Ahí está. Perfecto, vamos a ver. Sale, tenemos cuál es la solubilidad aproximada para las siguientes sustancias en las condiciones siguientes, ¿vale? Esta es mi curva de solubilidad o mi gráfico de solubilidades. Ok, cloruro de sodio a 70 grados centígrados. Vean, yo tengo para cada sustancia como los ejes coordenados, ¿no? Entonces me fijo, para cloruro de sodio a 70, me voy a la temperatura de 70 y me voy sobre la línea azul. Y veo que esto corresponde a un valor de más o menos 39 gramos por 100 gramos de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que en 100 mililitros de agua, o sea, 100 gramos de agua, puedo disolver a 70 grados hasta 39 gramos de cloro de sodio. O sea, si yo tengo más de 39 es una solución saturada, se van a ver dos fases. Si yo tengo menos de 39 se va a ver una sola fase. Por ejemplo, para cloro de potasio a 50, busco cloro de potasio, es esta línea azul, azul fuerte, 50 grados, toco la línea de cloro de potasio y me fijo que el valor va a ser de 42 gramos. Entonces, lo mismo, para cloro de potasio puedo disolver 42 gramos en 100 gramos de agua, 50 grados centígrados. Si yo hago, por ejemplo, para sulfato de cesio, que sería el que está aquí, a 30 grados centígrados, yo puedo disolver 4 gramos. Es muy poco soluble. Cloro de calcio, que es la naranjita, a 10 grados puedo disolver, por ejemplo, 64 gramos, ¿no? Entonces, a pesar de que son sales iónicas, cada una tiene características diferentes que hace que sean más o menos solubles en agua, ¿no? Perfecto. Entonces, muy bien. Por ejemplo, si dentro de esta curva de solubilidad yo quisiera considerar cuáles son los compuestos más solubles a 40 grados centígrados, me tengo que fijar hacia dónde incrementa la solubilidad. Incrementa desde abajo hasta arriba. Entonces, a 40 grados centígrados, me fijo cuáles son las líneas de los compuestos con las cuales yo choco. Choco con esta, que es del sulfato de cerio, con esta perclorato, luego dicromato de potasio, cloro de sodio, cloro de potasio, nitrato de potasio y nitrato de plomo. Entonces, fíjense qué tenemos aquí. Que entre más alto esté la curva de solubilidad,
mayor va a ser la solubilidad de este compuesto. Por ejemplo, nitrato de plomo va a ser el compuesto más soluble, ¿vale? Va a ser el compuesto más soluble que tengamos. Bien. Ok, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el nitrato de plomo tenemos una solubilidad de aproximadamente 75 gramos por cada 100 de agua. Para el nitrato de potasio, 65, ¿no? Para el cloro de potasio, 40, por ejemplo. Para el cloro de sodio, 35, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entre más alto esté en la curva de solubilidad, mayor es la misma. Por ejemplo, esto es lo mismo, y bueno, esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Cuando tenemos que el número de gramos que estamos disolviendo de la solución es menor que el límite de solubilidad, tenemos una disolución insaturada, es decir, una sola fase. Y cuando las estamos disolviendo o estamos por arriba de la solubilidad límite, tenemos una solución saturada. Observamos dos fases, ¿no? Perfecto. Muy bien, esta parte, bueno, no es muy importante. Perfecto. Está bien. Perfecto. No sé si hay dudas o preguntas hasta aquí. Esto es ahorita lo que vamos a revisar de solubilidad. No es muy complicado, es introductorio nada más. Ya después, cuando estemos en el tema de equilibrio químico, vamos a trabajar con constantes del producto de solubilidad, ¿no? Ya le vamos a meter como numeritos a estas cosas. Ahorita, pues nada más baste con saber como que lo básico, ¿no? Que la solubilidad es una propiedad que depende de la naturaleza de las sustancias, que depende de la temperatura, ¿sale? Y que yo puedo tener dos tipos de disoluciones, saturadas o insaturadas, dependiendo de la cantidad de soluto que se está añadiendo. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Cómo vas, Itzel? Hoy andas muy callada. Bien, profe, todo bien. Perfecto. Oye, a ti nunca te pregunté, ¿tú qué estás estudiando? ¿Cuántos años tienes? Tengo 19, estoy estudiando física. Física. Ah, muy bien. Ujú. Perfecto. Sí, no, pues estas cosas sin problema para ti son muy sencillitas. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora de concentraciones porcentuales, ¿vale? Vamos a hablar de formas de escribir la concentración, formas porcentuales. Vamos a empezar con eso, ¿vale? Hay muchas formas de expresar la concentración. Por ejemplo, ¿qué entienden por concentración? Concentración de una disolución, por ejemplo, o concentración en general. Y no nos referimos a estar meditando. ¿Qué tanto hay de alguna sustancia Exacto, en, en otra, no sé cómo expresarlo? exacto. No, pues sí sabes, ya lo hiciste. Eso es concentración, ¿sale? Concentración nos referimos a la cantidad de una sustancia, de un soluto que tenemos en una determinada disolución, ¿no? O sea, ¿qué tanto tenemos de esa sustancia en otra? Entonces, por ejemplo,
vamos a tener muchas formas de expresar la concentración, ¿no? Vamos a tener las expresiones porcentuales, como es el porciento masa-masa, ¿sale? El porcentaje volumen-volumen, el porciento masa-volumen y las partes por millón, ¿no? Y vamos a tener otras que se relacionan con la cantidad de sustancia, es decir, con el número de moles, ¿no? Ahorita, por ejemplo, quiero que pensemos en el concepto más general. ¿Quién puede decirme qué es un porcentaje? Bueno, aquí nada más tenemos a Ecatl, Ecatl López. ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Qué pasa? Sí, Perfecto. ¿Qué podemos entender como un porcentaje? una cantidad de una materia. Ajá, pero si yo hablo de un porcentaje, claro, es una cantidad. Es la cantidad que me interesa entre cuántas. mm, Un por ciento. ¿Entre cuántas? Ahí no sé cuál sería. Fíjense, esto es como lo más importante que debemos de tener en mente. ¿Cuál es la naturaleza de un porcentaje? Por ejemplo, hay una cifra, dejen ver si encuentro la noticia, pero me gusta este ejemplo para no olvidar lo que es un porcentaje. Personas rebasan los 12,000 pesos mensuales. Fue una noticia que salió en el periódico. Estaba muy buena la imagen. De hecho, creo que por aquí ¡ay, aquí la tengo! Aquí la tengo. Fíjense, esto salió en el periódico hace unos años, en 2018. Vean, solo el 4.5 de los trabajadores en México gana más de 13,254 pesos mensuales. Esto para que se den idea pues cómo está la situación en México. Fíjense. Para que se den una idea, 13,000 pesos mensuales han de ser alrededor de $650, más o menos. ¿Cómo se les hace eso? ¿Para vivir mucho? ¿Se les hace poco? ¿Qué me pueden decir? Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, Oye, ¿de qué país eres? Que nunca te había preguntado. Sí, porque no eres de México, ¿no? soy de Ecuador. De Ecuador. Ah, pues tú sí manejas dólares. Oye, Luca, ¿cómo ves que en México en 2018 solo 4.5% de los trabajadores ganaban más de $650 al mes? Ahí no. ¿Mande? Es que sí, ¿Cómo ves? ¿Se te hace mucho o poco? ¿O qué tal? Pues es relativamente poco, ¿no? Yo gano la mitad de eso. Ah, pues sí. Ah, pues es que tú también eres de México, ¿no? No, sí, o sea, de verdad en México estamos bien mal. O sea, bien mal. Pero
¿por qué me interesa esta imagen? Porque olvidamos a veces lo que es un porcentaje. Vean, aquí yo tengo 100 muñequitos, o sea, me representan a 100 personas. Entonces, un porcentaje no es otra cosa más que del total, que son 100, ¿sale? ¿Cuántos de esos 100 representan lo que a mí me interesa? ¿No? Entonces, aquí, en este caso, solo 4.5 de cada 100 mexicanos gana más de 13,000 pesos al mes, ¿no? O sea, de verdad esto es lamentable, horrible. O sea, quiere decir que 4.5 de cada 100 o 45 de 10,000, ¿no? Por ejemplo. No, es 45 de 1,000. O sea, son proporciones, ¿no? 4.5 de cada 100, 45 de 1,000, los que van a ganar más de esta cantidad. Eso es un porcentaje. De 100 partes, ¿cuántas son las que me interesan a mí, ¿no? Pero, por ejemplo, en química podemos expresar esas concentraciones, ¿sale? De una sustancia en 100 partes, y voy a hablar de porcentajes. Pero también puedo hacerlo cuando estoy hablando de 1,000,000 de partes. A eso se le llama partes por millón. Es decir, ahora no voy a tomar un conjunto de 100, voy a tomar un conjunto de 1,000,000 y vamos a hablar de partes por millón. Entonces, ahorita vamos a definir las ecuaciones que se ocupan para definir las concentraciones porcentuales. Que vamos a tener 3 tipos de concentraciones porcentuales, dependiendo de qué manera expresemos el soluto, la concentración del soluto, si en forma de masa o en forma de volumen, ¿sale? ¿Y en qué forma expresamos la concentración de la disolución? Igual, si es en forma de masa o si es en forma de volumen. Entonces, ya traje la pluma. Vamos a definir estas ecuaciones y ahorita vamos a hacer algunos cuantos ejercicios. Muy bien. Si no acabamos con los ejercicios, los continuamos el viernes. Perfecto. Entonces, fíjense. Ya definimos qué es un porcentaje. No sé si ya quedó más claro qué es. Aquí hay un comentario. Con 13,000 pesos, pues más o menos sobrevive, sí. O sea, y ahora imagínate, solamente 4.5 de cada 100 personas lo tienen. Entonces, los demás, no, estamos muy mal. Muy mal. Muy bien. Entonces, dejen, sí, aquí está, PowerPoint. Entonces, vamos a hablar de concentraciones porcentuales. Aquí ya deben de ver la pantalla. Vamos a poner aquí el título, concentraciones porcentuales. Concentraciones porcentuales. Muy bien. Entonces, como les mencioné, vamos a tener 3 concentraciones porcentuales. La primera de ellas se llama por ciento masa masa. O sea, este es por ciento masa sobre masa o por ciento mm. Su ecuación, ¿cuál es la ecuación de esta? El por ciento masa masa se encuentra dado por la masa del soluto entre la masa del disolvente por 100, ¿no? La masa del soluto entre la masa del disolvente por 100.
voy a tener otra unidad que se conoce como % masa volumen. Esta se llama % masa volumen. %mb. Este % masa volumen, ¿a qué creen que sea igual? Pues arriba tengo masa, entonces tiene que ser la masa del que me interesa, del soluto, entre volumen de la disolución. Perdónenme, aquí arriba cometí un error. Este es masa de la disolución. Masa de la disolución. Aquí habíamos quedado que la disolución se forma de dos partes, ¿no? La masa de la disolución, a su vez, está dado por la masa del soluto más la masa del disolvente. Y aquí tenemos el volumen de la disolución es igual al volumen del soluto más el volumen del disolvente, ¿vale? Aquí quiero aclarar algo. La mayoría de veces que nosotros trabajamos con disoluciones, ¿qué es lo que hacemos? En química, ¿se acuerdan que ya vimos los materiales de laboratorio? Vamos a trabajar con matraces aforados que nos permiten medir volúmenes específicos, ¿no? ¿Se acuerdan que tiene una línea de aforo? Entonces, yo coloco, por ejemplo, no sé, mi soluto, ¿no? Mi soluto, que puede ser un sólido, por ejemplo, ¿no? Entonces lo coloco y después yo coloco a mi disolvente, que mi disolvente pues suele ser un líquido, ¿no? Eso ocurre la mayoría de veces, que tenemos solutos sólidos, ¿no? Entonces, para solutos sólidos, el volumen de la disolución pues prácticamente es casi igual, o lo podemos tomar igual, de hecho siempre se toma igual, que el volumen del disolvente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un soluto sólido, lo pongo en el fondo del matraz y tengo un matraz, no sé, de 200 mililitros, entonces eso lo tomo como mi volumen de la disolución, porque el disolvente es el único que es líquido. Pero, ojo, también puedo tener el caso de un soluto líquido. Soluto líquido. Para el caso de un soluto líquido, vamos a tener otra forma de expresarlo, que se llama % volumen, volumen. Este es % volumen sobre volumen. Este % volumen, volumen igual a ¿qué será? Pues al volumen del soluto entre el volumen de la disolución. Por 100. Todos estos son por 100 porque se tratan de porcentajes. Entonces, de aquí de nuevo, el volumen de la disolución es igual a el volumen del soluto
que este es un solito líquido, más el volumen del disolvente. Ojo, aquí debemos de tener cuidado. Porque resulta que cuando yo tengo dos líquidos, y esos líquidos obviamente tienen que ser solubles entre sí, o sea, yo no puedo hablar de una concentración volumen para agua y aceite, ¿no? Entonces tienen que ser líquidos solubles entre sí. Por ejemplo, agua y alcohol. De hecho, las cervezas vienen expresadas en términos de porcentajes volumen. ¿Cuánto volumen de alcohol a cuánto volumen de la disolución, ¿no? De cerveza. Entonces, algo que debemos de tener en cuenta es que muchas veces nosotros consideramos el volumen de la disolución, ¿no? Como el total. Pero hay volúmenes que no son aditivos. Por ejemplo, el agua y el alcohol, el agua y el acetona. Resulta que para algunos disolventes, si yo pongo 50 mililitros de A más 50 mililitros de B, la suma no es exactamente 100, ¿eh? Puede ser un poco menos, debido a las interacciones intermoleculares que se generan entre sí. Pero aquí casi siempre consideramos que esto se cumple. Aquí consideramos que esta ecuación es válida para volúmenes aditivos. Cuando eso no ocurre, se hacen correcciones, ¿no? O simplemente se toma el volumen de la mezcla, ¿no? De alcohol, por ejemplo, y lo llevas a un volumen que tú conoces, a 250. ¿Cuánto pusiste de agua? Pues lo que haya sido necesario para llegar a 250. Entonces trabajas con el volumen de la disolución, ¿vale? No sé si hay dudas o preguntas hasta aquí. ¿Vamos bien con estas definiciones? Itzel, ¿qué tal? Bien, bien, profe. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar de partes por millón. Vamos a definir qué son las partes por millón. Y partes por millón, ppm. Esta se llama partes por millón. Estas son importantísimas, y estas unidades de concentración. Estas unidades de concentración tienen aplicaciones en varias cosas, por ejemplo, en pesticidas, ¿sale? O en metales pesados, pesticidas, en contaminantes. La calidad del aire se mide en partes por millón de ozono, por ejemplo, en partes por millón de dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Entonces, partes por millón se ocupa para componentes, para solutos presentes en condiciones traza, en condiciones traza. ¿Qué quiere decir traza? Que los tenemos a concentraciones muy bajitas, ¿vale? Entonces, partes por millón, ¿cómo se define? Partes por millón es igual a masa del soluto entre masa de la disolución por, ahora ya no estoy hablando de 1%, estoy hablando de partes por millón. ¿Por cuánto debería de multiplicarla? ¿Quién me puede decir? ¿Por un? Por 1.000.000 por 10 a la 6, ¿vale? Entonces ahora quiero que analicemos esta ecuación para partes por millón con la ecuación de
por ciento masa-masa. ¿Qué tengo? Masa del soluto entre masa de la disolución. Y aquí, masa del soluto entre masa de la disolución. Lo único que es diferente es que este es por 100, que ustedes están de acuerdo que este 100 yo lo podría convertir en 10 a la 2, ¿no? Y este partes por millón se convierte en 10 a la 2 por 10 a la 4, ¿no? O sea, vean, partes por millón es igual a masa del soluto entre masa de la disolución por 10 a la 2 y esto por 10 a la 4. Pero todo esto que está aquí esto viene siendo ¿qué? Mi por ciento masa. Entonces resulta que partes por millón también se define como por ciento masa por 10 a la 4. Y también las partes por millón, aparte de esta definición que se relaciona con el por ciento masa, fíjense que la puedo tener en otras aplicaciones, por ejemplo, en otras unidades. Siempre que yo refiera la millonésima parte de una unidad con respecto a otra, estoy hablando de partes por millón. Por ejemplo, vamos a pensar en el kilogramo, ¿vale? Kilogramo. Vamos a pensar que tengo un kilogramo de disolución. En unidades, ¿cuál es la milésima parte de un kilogramo? ¿Quién puede decirme? La milésima parte de un kilogramo. A ver, Itzel, la milésima parte de un kilogramo. ¿Cuánto vale? 1 gramo. 1 gramo. Y la milésima parte de 1 gramo, ¿cómo la llamamos? Miligramos. Exacto, ya nos pusieron ahí. Entonces, partes por millón se puede definir también como miligramos sobre kilogramos, ¿no? Miligramos de soluto entre kilogramos de disolución. La mayoría de veces, cuando consideramos que la disolución es acuosa, para disoluciones acuosas diluidas, la densidad de la disolución tiende a la disolución del agua pura, ¿no? Que si ustedes recuerdan, ¿qué valor tiene la densidad del agua? Aquí hay un comentario. La densidad del agua, Ecatl, en gramos por mililitro. ¿No? No. Es cercana a 1 gramo por mililitro, ¿vale? Aquí no voy a poner el igual, pero es prácticamente igual a 1 gramo por mililitro. Fíjense, o sea, es decir, una botella de litro de agua que tiene 1000 mililitros, pues va a pesar 1 kilogramo, ¿no?
Entonces, para disoluciones acuosas diluidas, la densidad de la disolución tiende a la densidad del agua, que es de 1 gramo por mililitro. Entonces, también podemos expresar partes por millón en términos de miligramo por litro de disolución, ¿vale? También podemos hablar de microgramos por gramo de disolución. 1 gramo de agua pesa 1 mililitro. Entonces podemos hablar de microgramos por mililitro de disolución, ¿no? O sea, todas estas unidades que parecen muy disímiles entre sí, todas estas son distintas formas de expresar las partes por millón, ¿no? Siempre que tengamos la millonésima parte de algo, estamos hablando de unidades de partes por millón. Muy bien. Entonces, pues llega la hora, ¿no? De hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Pues vamos a hacer ejercicios. Lo más común de laboratorio. Lo más común de laboratorio. Ah, y por cierto, también vamos a hablar de un concepto antes de que hagamos ejercicios. O sea, me quiero quedar como en esta clase con la parte teórica y la siguiente vamos a hacer ejercicios hasta que nos cansemos. Vamos a hablar del concepto de dilución. ¿Qué entienden por dilución? Itzel, ¿qué entiendes por dilución? No sé, profe. Ok. Diluir, ¿han escuchado el verbo diluir, Lucas? Sí, sí, escucho. Sí, por eso algo me parecía eso. Ajá, ándale. O sea, por ejemplo, imagínate que tú tienes, allá en Ecuador hacen agua de Jamaica, o esa es muy mexicana. Mi mamá dice que muy mexicana. Muy mexicana. Bueno, ya sé. Bueno, yo tengo varios amigos ecuatorianos. Algo que sí es muy común, limonada. Limonada. Imagínate que tu limonada está muy dulce, ¿no? Dices, ay, como que está muy concentrada. ¿Qué haces como para quitarle ese sabor dulce? ¿Qué harías, Lucas? Pues aumentarle más agua y que se diluya en las demás partes. Exacto, eso es dilución, ¿vale? La dilución ocurre cuando se agrega más disolvente para disminuir la concentración. Y tenemos una bonita ecuación que surge de la denominada regla de 3, ¿no? Así como la llamamos en México, que no es otra cosa más que una expresión lineal. Esta que la vamos a ver hasta el cansancio. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2, ¿no? O esto también la pueden ver así, concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Eso se ocupa para diluciones, ¿no? O sea, a partir de una disolución de concentración alta, yo puedo generar una disolución de concentración más baja añadiendo disolvente, ¿no? Rebajando, ¿no? Perfecto. No sé si hay dudas o preguntas hasta aquí. El resto de unidades de concentración
como son molaridad, normalidad, molalidad, las vamos a ver un poquito más adelante cuando entremos a la parte de estequiometría. Ahorita vamos a ver las porcentuales porque aquí no necesito definir qué es mol todavía, ¿no? Aquí nos puso Ecatl, ¿qué no es mezclar? ¿No? Diluir es cuando pones más disolvente. O sea, por ejemplo, si tú quieres pintar tu casa, abres tu lata de pintura, uy, está muy concentrada, entonces, ¿qué pones? Le pones un poquito de agua, ¿no? O un poquito de disolvente para que esté menos concentrada. Eso es diluir precisamente. Entonces empezamos como a las 10:08. Vamos a dejarlo hasta aquí para que vayan a su siguiente clase. Y el viernes vamos a trabajar con ejercicios. El viernes sí es importantísimo que no falten. Y les agradezco que hayan estado aquí. ¿Vale? Entonces, si no hay dudas, lo dejamos hasta aquí. Tenemos hasta las 10:15. Bueno, está bien. Entonces no me preocupo. Sí, porque estaba preocupado. La otra clase. Perfecto. Entonces, miren, vamos a empezar con plantear el primero de los problemas. Que está feo porque me van a cortar la inspiración. Entonces, imagínense. La mayoría de veces en química, problemas reales, ¿no? Vamos a pensar en un problema real. Yo quiero preparar X cantidad de una disolución que cumpla con cierta concentración, ¿no? Entonces, vamos a suponer los problemas. Y vamos a calcular, y vamos a poner el primer caso. Este sí es el de vida real, el que sí nos sirve, ¿no? Que sería concentración a preparar X cantidad de disolución a una concentración dada. Esto sí es de la vida real. O sea, esto sí se ocupa. Esto no es problema del libro, ¿no? Sale, entonces vamos a hacer el primer problema. 1. Se desea preparar ¿qué número les gusta? Vamos a pesar 500 mililitros de una disolución al 5% masa volumen de glucosa. ¿Cuántos gramos? Tendrían que pesarse. Ok, entonces vamos a pensar qué nos están pidiendo, ¿vale? Entonces yo tengo que preparar una disolución. Esto es mi burdo intento de dibujar un matraz de 500 mililitros, ¿vale? Ese es mi volumen. Y me piden que la concentración sea al 5% masa sobre volumen. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto lo puedo sacar rapidísimo. Incluso con pura regla de 3. Miren. O sea, esta es la ecuación formal. Porcentaje masa volumen es igual a masa del soluto entre volumen de la disolución por 100, ¿no? O sea, yo podría fácilmente despejar aquí la masa del soluto, ¿no? Que sería por ciento masa volumen
que multiplica a volumen de disolución. Y esto lo divido todo entre 100, ¿no? Esa sería mi masa del soluto. Y pues qué padre, ¿no? Porque, ay, ya, despejo y resuelvo la ecuación. Sí y no, ¿no? Pues esa sería una solución matemática, está bien, pero quiero que analicemos bien lo que estamos haciendo, ¿no? Que al final va a ser lo mismo, o sea, voy a obtener lo mismo, ¿no? Pero quiero que más que mecanizar esto y decir y resolver ecuaciones, pensemos en qué estamos haciendo físicamente. Entonces, fíjense, yo sé que 5% masa volumen, ¿sale? Eso, como estoy hablando de un porcentaje, ¿qué me involucra? Pues que yo tengo 105 gramos de lo que me interesa, que sería la glucosa, en 100 mililitros, porque se trata de masa volumen de disolución, ¿no? Pero yo no quiero 100 mililitros de disolución, yo quiero 500 mililitros de disolución, ¿vale? Yo podría verlo así. Aquí está la operación que yo tengo que hacer, que si se dan cuenta es lo mismo que yo tengo aquí. O lo puedo también ver como una regla de 3. 5 gramos de glucosa son en 100 mililitros. ¿Cuántos gramos de glucosa habrá en 500 mililitros? Y esta es mi incógnita, ¿no? O sea, esto es exactamente igual a esto. No sé si en Ecuador o en otros países les enseñen esto que se llama regla de 3, porque la gente se casa mucho con esto. Pero vean que es exactamente lo mismo. Multiplico extremos, 500 por 5 entre 100, y eso va a ser lo que me va a dar, ¿no? O sea, lo que debo de analizar es que en una concentración porcentual, yo tengo X cantidad del soluto o de lo que me interesa en 100 partes de la disolución, ¿no? Entonces, esto y esto son resoluciones análogas a esto. Pueden ustedes resolverlo como gusten. Si en algún día se les olvida, ay, es que cuál era la ecuación para porcentaje masa volumen, me olvido, ¿no? Analizo cuál es el concepto fundamental que es un porcentaje, ¿vale? Entonces, tengo cierta cantidad de masa entre un volumen. Ah, pues ese volumen, como es un porcentaje, tomo la base como 100 mililitros, ¿no? Entonces, ¿cuál será la resolución rápida y sencilla? Pues que si para 100 mililitros de disolución yo necesito 5 gramos de glucosa, si yo ejecuto esta operación, que es 500 por 5 entre 100, puedo analizar directamente hasta sin hacerlo que necesito ¿cuánto? Pues 5 veces más. Entonces necesito 25 gramos de glucosa para resolver esto, ¿no? Esto es lo que yo obtendría si yo hago cualquiera de estos 3 métodos, ¿no? O sea, necesito analizar con lógica qué es lo que me están preguntando a mí, ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, la respuesta. No sé si más o menos queda claro. Ahorita no quiero irme por el caminito. Despeja y encuentra. Pues no, ¿no? Pues esto es como el panorama general. Mientras yo entienda el concepto de qué es un porcentaje, de qué es proporción, no tengo por qué perderme, ¿no? No sé si más o menos quede claro, Itzel. Sí, sí, profe, todo claro. Perfecto. Ecatl, Lucas, Isaac, Newton. Más o menos. Por ahí.
Perfecto. Si no, no te preocupes. Vamos a hacer muchos más ejercicios de esto. Ahorita nada más quería como que sentar las bases teóricas y que no olvidemos que todo esto se trata solamente llana y sencillamente de porcentajes. Es decir, cuántas partes de 100 de lo que te interesa tener. Y ya, eso es todo. Ujú. Muy bien. Eso fue para masa, volumen. Vamos a hacerlo para masa, porque tenemos que meter la densidad. Pero eso lo vemos el viernes, ¿vale? Entonces, pues si quieren hasta aquí y nos vemos la siguiente clase, ¿vale? Vayan con su otro profesor. No sé qué les toque. Nos vemos, cuídense mucho. Bye, bye. Adiós, Gracias, profe. Marco. Gracias, Itzel, que descanses. Nos vemos. Chao.